En esta ocasión me gustaría platicar un poco acerca de la gota, que está estrechamente correlacionada con la elevación del ácido úrico, pero no es lo mismo. Yo, en términos generales, soy muy conservador en el uso de medicamentos. Yo creo que hay que usar en la consulta los menos medicamentos posibles. Claro, hay que hacer uso de la farmacología y todos los que sean necesarios, bueno, usarlos en los pacientes, pero también es verdad que frecuentemente tenemos uso de medicamentos innecesarios. Y uno de los que yo veo comúnmente es en los pacientes con elevación del ácido úrico. No es lo mismo gota que elevación del ácido úrico. Sí, la gota deriva de la elevación del ácido úrico, pero me gustaría anticipar que la elevación del ácido úrico sin gota, sin que haya dado ataques de gota, no requiere un tratamiento. Entonces, yo recientemente he visto en pacientes con gota, que no son raros, particularmente los varones, digamos que los varones arriba de 40 años, que tienen sobrepeso o diabetes, por ejemplo, la gota es un problema común. Y la elevación del ácido úrico cada vez se detecta más, puesto que la gente se hace cada vez más estudios de laboratorio. Y en esos estudios se detectan a veces elevaciones del ácido úrico, gente que no ha tenido gota y les empiezan un tratamiento. Yo creo que eso es incorrecto, por lo que me voy a referir. Entonces voy a hablar de la gota para que la entendamos en 5 puntos, que no necesariamente están en el orden habitual de la explicación de las enfermedades, pero creo que es la mejor manera en la que lo puedo expresar. En primer lugar, quiero hablar de dónde deriva el ácido úrico y por qué es que da la gota. Hay que acordarnos que nuestro ADN o el ADN, los ácidos nucleicos, no solo el ADN, también el ARN, tiene una conformación de lo que se llaman bases nitrogenadas, que forman los escalones del ADN. Estas bases nitrogenadas son las purinas y las pirimidinas. Estas purinas, que tienen 2 anillos, que son las más largas, forman, junto con las pirimidinas, cada uno de los escalones, digamos, del ADN. Cuando una célula se muere, se destruye, o en la dieta, cuando comemos, el ADN se tiene que destruir. Y entonces se liberan las purinas del ADN y hay que deshacerse de ellas. ¿Cómo se deshace el cuerpo de las purinas o cómo las reprocesa el metabolismo? Bueno, primero las convierte en ácido úrico. Vean que se parece bastante la molécula de la purina a la del ácido úrico. Esta conversión se da con una enzima que se llama la xantinooxidasa. Xantinooxidasa. Una vez que ya se tiene el ácido úrico, ya es una molécula soluble y se puede excretar y se tira en la orina. Y es la manera en la que en general el organismo se deshace ya de los productos de la degradación. Ahora, aquí hay un problema cuando hay demasiado ácido úrico. Cuando el ácido úrico sobrepasa los 7 miligramos por 100 mililitros, como aquí, forma cristales que se precipitan. Es como cuando le ponemos mucha azúcar al café. Vamos a ver que el exceso se precipita. Cuando hay más de 7 miligramos por 100 mililitros de ácido úrico, empieza a precipitarse en los tejidos, particularmente en algunas articulaciones. Pero también se puede precipitar. Y estos cristales de ácido úrico se componen con sodio y hacen los cristales de urato de sodio, que llevan al desarrollo de algunas de las complicaciones y ya propiamente al cuadro de gota, porque ya el cuadro de gota ya es distinto de solamente tener elevación del ácido úrico. Mientras el ácido úrico no pase de 7 miligramos, en general no se forman estos cristales. Esos cristales se forman, insisto, ya cuando la saturación es suficiente para que se formen y no se puedan excretar nada más por la orina. Entonces, sí se puede decir que en términos generales, lo ideal es que una persona que ya tuvo gota tenga menos de 7 miligramos por decilitro de ácido úrico, que es lo que reporta la prueba de laboratorio. Y que mientras no exista esa elevación de 7 miligramos, en términos generales, no se va a desarrollar al menos el primer ataque de gota. Hay que decir en términos generales, porque también es verdad que hay personas que pueden tener gota, particularmente varones, que pueden tener gota con niveles de ácido úrico normales. Es la excepción, pero en medicina muchas cosas pueden ser. En segundo lugar, me voy a referir entonces ya
al cuadro propiamente de gota. Cuando se empiezan a precipitar los cristales, típicamente se forma una artritis. Muy típicamente en el primer dedo, en el dedo gordo del pie, en el primer ortejo se llama, en la base del dedo gordo. Típicamente la persona despierta en la madrugada con un dolor muy intenso en el pie, en el primer dedo, que es donde, hay sus teorías de por qué ocurre eso, pero al parecer es porque esa es una zona del cuerpo que resiste mucho peso y eso facilita la precipitación de los cristales. Crónicamente, si eso no se controla bien, llega a dar una artritis y ya no solamente en el dedo gordo del pie, también puede haber en las rodillas, en los codos, en las muñecas, en algunas casi prácticamente en cualquier articulación, pero también empiezan a depositarse lo que se conocen como tofos, que son precipitaciones de cristales, no nada más en las articulaciones, puede ser en las orejas típicamente, puede ser en los dedos de las manos, en los codos. Empieza a haber entonces ya el desarrollo de una artritis crónica y de los tofos. Puede haber otras complicaciones. De hecho, la gota ya es un factor de riesgo para desarrollar la insuficiencia renal crónica. Y aquí me voy a referir a este tercer punto. La insuficiencia renal crónica generalmente ocurre por el depósito de cristales en los riñones. Y la gota ya pasa a ser también un factor de riesgo para el desarrollo de otros problemas como problemas cardiopulmonares, y ya cuando se complica con hipertensión, sobrepeso, obesidad, ya se forma, digamos, un crucigrama muy complejo. Entonces, la gota es una enfermedad metabólica que tiene mucha gente en la población. Me refiero, sobre todo en los varones que pasan de los 30 años, probablemente llega al 2% de la población. Depende de cada población, desde luego. Y me gustaría entonces ahora hablar de los factores que incrementan el riesgo para tener gota. En ese cuarto punto de los riesgos para tener gota, primero desde luego los genes. Las personas que tienen familiares con gota, los varones que han tenido algún familiar cercano con gota, tienen mucho más riesgo de tener gota. Quienes comen una comida muy intensa de carnes rojas, de mariscos también, de alcohol y particularmente de cerveza. De hecho, típicamente el primer cuadro de gota ocurre en una persona que se dio un atracón, que tomó cerveza, que tomó carnes rojas o mariscos, sardinas, por ejemplo, una comida muy intensa, y en la madrugada despierta con un dolor intenso en el pie. Eso es lo típico. También la gente que está sometida a quimioterapia para el cáncer, recuérdense que la quimioterapia trata de destruir las células tumorales sobre todo, y esa destrucción libera mucho DNA que se tiene que procesar. Gente que usa diuréticos, gente que usa aspirina y también muy particularmente la gente que tiene sobrepeso o diabetes mellitus. Estos son los factores de riesgo para tener gota. Desde luego que el primer factor de riesgo es tener una elevación del ácido úrico y eso tiene que ver también con estas cosas, pero como insisto, particularmente de la gente que tiene antecedentes familiares. Y voy a pasar ahora al quinto punto, que es ¿qué hacemos con el tratamiento? Y quiero volver a lo que dije en un principio. Cuando se detecta por algún estudio de rutina que una persona tiene elevación del ácido úrico y nunca ha tenido gota, no hay por qué dar tratamiento para bajar el ácido úrico. Hay algunas controversias, hay quien ha sugerido que conviene, pero también hay que decir que los medicamentos para bajar el ácido úrico tienen efectos colaterales importantes y algunos pueden ser graves. Entonces, yo creo que aquí y ahora, 2024, la evidencia señala que no debe usarse un tratamiento para bajar el ácido úrico si la persona no ha tenido gota, al menos quienes tengan elevaciones moderadas. Probablemente quienes tengan arriba de 15 miligramos, qué sé yo, pero la gente que tiene generalmente arriba de 7, entre 7 y 15, por allí, si no ha tenido nunca un cuadro de gota, no necesita un tratamiento. Lo que esa gente necesita es afectar estos factores. Tratar de bajar de peso, comer menos carnes rojas, menos mariscos, menos cerveza, bebidas alcohólicas, pero sobre todo la cerveza, controlar el peso, controlar la diabetes. Eso es lo que se tiene que sugerir a la gente que tiene elevación del ácido úrico. Ahora,
insistiendo que no es lo mismo tener gota que hiperuricemia, o sea, es diferente. Hay quien tiene elevación del ácido úrico o hiperuricemia sin tener gota. Y casos excepcionales, insisto, que tienen gota sin elevación del ácido úrico. En esos casos el tratamiento para la crisis de gota, o sea, cuando viene la crisis aguda con el dolor, se usan medicamentos que se conocen como antiinflamatorios no esteroides. El más común es el ibuprofeno. Hay que aclarar también, hay que acudir al médico, al internista, al reumatólogo, pero esta es una enfermedad metabólica que puede tener consecuencias graves y toda persona que tenga gota tiene que estar bajo un control médico. Se usan a veces otros medicamentos como la colchicina, que es muy buena, que es un inhibidor de la fagocitosis o de los macrófagos, de la fagocitosis de los cristales. A veces se usan esteroides, corticosteroides como la dexametasona, eso también tiene que hacerse por un tiempo muy corto, suelen ser eficaces, pero no hay que abusar de ellos, no hay que seguirlos tomando porque te sientes bien. Otra vez, siempre estar bajo un control médico. Y sobre todo este medicamento, el allopurinol, que es un inhibidor de esta enzima, de la xantina oxidasa, lo cual evita que se forme el ácido úrico y que eleven los niveles en la sangre. El allopurinol puede tener efectos colaterales importantes y por eso insisto, no es lo mismo elevación del ácido úrico que gota. Y la gente que tiene elevación del ácido úrico no por eso tiene que recibir necesariamente medicamentos como el allopurinol. El control crónico facilitará que la gente esté desde luego sin dolor, que se formen menos tofos, que haya menos artritis crónica y que se controlen algunos de estos factores de riesgo que, si no se hace nada, pueden derivar en la insuficiencia renal, la necesidad de diálisis o en la aparición de infartos, embolias, como factores de riesgo cardiopulmonar. No hay que desdeñar la prevención de la gota.